Conocer el rostro de sus amigos, de la gente que allí le rodeaba, de sus familiares, allí sin poder ver la creación de Dios. Y podemos ver que se fue criando en esta condición, ¿sí? Y luego ya después de un tiempo, de varios años, allí sin poder ver, sin poder visualizar lo que Dios ha hecho en la naturaleza, bueno, la gente que le rodeaba, él un día dice que estaba allí mendigando junto al camino, pero sabe que ese día era un día de propósito, porque estaba allí junto al camino mendigando como cualquier otro día. Él estaba acostumbrado allí a mendigar, él estaba acostumbrado allí a pedir. ¿Y sabe qué? Pero en ese momento dice que él escuchó, si bien Bartimeo era ciego, pero no era sordo, él escuchó que Jesús estaba allí. Y sabe que esto era una gran noticia para él. Era la oportunidad de su vida, era el momento exacto que él podía ver que Jesús podía hacer algo por él. Él dice que escuchó. Y seguramente habría escuchado, no entender que ya había escuchado hablar de Jesús, aquel que Jesús que sanaba, aquel Jesús que levantaba a los muertos, aquel Jesús que daba vista a los ciegos, aquel Jesús que hacía milagros. Y en ese momento él estaba allí como todos los días mendigando, pero alguien pasó allí. El autor de la vida pasó por aquel lugar donde se encontraba Bartimeo, y él dice que escuchó y comenzó a gritar. Allí había mucha gente, había una multitud que querían seguir a Jesús. Muchos le rodeaban, pero sabe que este hombre, Bartimeo, comenzó a gritar, comenzó a clamar, comenzó a decir: y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice. Y sabe que así lo hacía, pero había gente que lo quería hacer callar. Había gente que allí lo quiso hacer callar, pero él gritaba más. ¿Sabe por qué? Porque él entendió que era la oportunidad que él tenía para ser sano de su ceguera. Era la oportunidad para Bartimeo de que él se vaya mirando a su casa. De repente Jesús se para, de repente Jesús se frena allí y va al lugar donde está Bartimeo. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? Qué tremenda pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Jesús sabía que Bartimeo no podía ver. Jesús sabía lo que él había padecido por años, porque Jesús lo sabe todo. Él sabía, pero una pregunta bien específica que él le hizo a Bartimeo. Le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Como en este momento Jesús te está diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? De repente hay gente que nos está escuchando, y quizás no eres ciego físicamente, pero hay gente que está ciega espiritualmente, clamando, gente mendigando amor, gente con una situación que por años vienes padeciendo. De repente alguien te está hablando de Jesús. Quiero decirte que este día es un día de propósito, es un día donde Jesús está pasando, donde Jesús te hace una pregunta y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y tú puedes llegar a decir: quizás hace años vivo depresivo, hace años vivo depresiva, hace años vivo con esta enfermedad, hace años que pareciera ser que mi matrimonio se está así disolviendo de a poco, hace años vengo con esta situación, pero que Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y sabe que aquí Bartimeo responde: maestro, que recobre la vista. Él podía haber pedido cualquier otra cosa, pero él fue bien específico, dijo: que recobre la vista. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Y dice que al instante él recobra la vista y comenzó a ver. Sabe que Bartimeo salió de su casa por la mañana, allí salió ciego, pero volvió por la tarde, allí volvió mirando, volvió viendo lo que nunca antes había visto, ya lo comenzó a visualizar. Jesús estaba allí. ¿Sabe qué pasó? Bartimeo se determinó. Este muchacho se determinó de ponerle punto final a esa ceguera, a su situación que por años lo tuvo así en esa condición.
condición. Así que en esta hora Jesús también te está diciendo a ti, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe? Jesús está allí en ese lugar, en esa habitación donde estás escuchando, allí en tu casa donde estás escuchando. Jesús está pasando por tu casa y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sabe? Y recorriendo allí algunos pasajes también encontramos a un muchacho, allí en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 46 al 52 también. Allí vemos la historia de un muchacho que era paralítico, una persona que nunca había caminado, una persona que siempre estuvo en esa condición, pero en este dice que también se oyó que Jesús estaba por aquel lugar. Y dice que unos amigos, qué tremendos amigos, llegaron a la casa allí y le dijeron, nosotros te tenemos que llevar al lugar donde está Jesús. ¿Sabe? Estos 4 amigos cargaron a este que estaba paralítico y llevaron a la casa donde estaba Jesús. Allí, en el lugar donde Jesús estaba lleno de personas. No cabían aún a la puerta. Dice la Biblia que cuando ellos llegan con su amigo, ellos los venían trayendo cargado en una camilla. Y cuando ellos llegan a aquel lugar, se encuentran que la casa donde Jesús estaba lleno. No cabía ningún alma más, no cabía ninguna persona más. Pero sabe que ellos pudieron haber dicho, bueno, no podemos pasar, no podemos entrar donde está Jesús. Ellos no dijeron eso, sino que buscaron la forma, buscaron el momento. Ellos estaban determinados a ponerle punto final al problema de su amigo. Allí este muchacho estaba allí, de repente en la vida, los amigos del barrio, estos 4, que por momentos quizás él tenía que verlos jugar algún deporte desde su condición, ¿sí? Y nunca había experimentado lo que era caminar, menos correr. Este muchacho siempre había sido un espectador, pero ahora tenía la oportunidad. Los amigos le estaban llevando a donde estaba el autor de la vida, aquel que estaba allí y para sanar. Y dice que ellos lo llevaron a su amigo donde estaba Jesús. Y cuando vieron que en la casa estaba llena, ellos buscaron la forma. Y dice que subieron al techo de aquel lugar donde estaba Jesús allí. Y dice que comenzó a escucharse un ruido en el techo. Y dice que abriendo el techo, ellos bajaron a su amigo. Yo me puedo imaginar, porque cuando uno lee esta historia, por ahí salteamos todo el esfuerzo que han hecho. Por ahí no vemos todo lo que ellos hicieron para que dejar a su amigo delante de Jesús. Pero lo cierto es que ellos llegaron, abrieron el techo y bajando a su amigo lo pusieron delante de Jesús. Y sabe que Jesús, viendo la fe de ellos, qué tremendo esto, la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces el que se levantó luego y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabe? Aquel que había ido paralítico a aquel lugar se fue caminando con sus amigos. Y sus amigos habían determinado ponerle punto final a esa situación, ¿sí? Y volvieron los 5 caminando. Qué tremendo es esto. Sabe que en esta tarde tú también tienes que hacer lo mismo. Dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos, vio que todo lo que ellos habían atravesado para llegar hasta el lugar donde Jesús estaba. Y Jesús le dijo, levántate. Y aquel joven paralítico fue sano en ese mismo instante. Quiero decirte en esta hora que tienes que ponerle punto final a la situación que estás pasando. Tienes que ponerle punto final a eso que estás viviendo. Quizás se llame enfermedad, quizás se llame dolor, quizás se llame allí depresión, pero hoy tienes que ponerle punto final a eso que comenzó un día. ¿Sabe? Porque eso no nació con vos. Eso no nació con vos.
mujer, eso no nació con vos, varón. Eso de la misma forma que vino un día, se tiene que ir. Y sabe que a través de Jesús todo es posible. También vemos la historia de una mujer que por 12 años, sí, una enfermedad la maltrató, una enfermedad, allí ella dice, la Biblia, que ella tenía flujo de sangre. Y también Jesús, qué tremendo esto, Jesús estaba pasando por aquel lugar. Qué bueno, qué tremendo cuando vemos que Jesús pasa, como en esta tarde. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no lo puedas tocar, Él está pasando por allí y Él te está viendo, Él está viendo. Dice que había sufrido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido. Porque decía, si tan solamente tocare su vestido, su manto, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose, dice a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Y él le dijo, y uno de sus discípulos dijo, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién la había tocado, quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en sí había sido hecho lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mas Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y quedas sana de aquel azote. Yo no sé lo que te estuvo azotando por años, yo no sé lo que estás pasando, pero sabe que Jesús te está mirando y esta es la oportunidad de ponerle punto final a esa situación. Como esta mujer, 12 años sufriendo, 12 años yendo a todo médico, haciéndose todos los tratamientos y cada vez le iba peor. Así lo dice la Biblia, que cada vez iba de mal en peor. Dice, y sabe que quizás Jesús fue la última opción para ella, pero Jesús estaba allí. Algo pasó en ese momento. Ella dijo dentro de sí, si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús, yo seré sana. ¿Sabe qué? La fe hizo que ella fuera libre de aquella enfermedad. Ella lo que estaba haciendo, se estaba determinando a ponerle punto final a su problema. Y en este día, hoy tienes que decidirte, ponerle punto final a eso que estás viviendo. Vamos, mujer, vamos, varón, hoy te tienes que levantar, hoy te tienes que levantar de esa situación, hoy te tienes que levantar de ese dolor, hoy te tienes que levantar de esa depresión, hoy te tienes que levantar, vamos, varón, porque Jesús está pasando. Yo puedo seguir nombrando muchas personas aquí que la Biblia narra de personas que han determinado ponerle punto final a situaciones que estaban pasando. Pero en este momento quiero hablarte a vos que estás allí en tu casa, que algo está pasando, que Jesús está pasando. Y en esta hora te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Yo no sé cuánto tiempo llevas así, cuánto tiempo lleva en el dolor, cuánto tiempo lleva en la angustia, cuánto tiempo que estás allí en la miseria, en esa enfermedad. Pero Jesús está pasando en este momento. Sabe que en esta hora quiero hacer una oración por ti. Si en este día te estás determinando a dejar a tu antigua vida, a darle una oportunidad a Jesús, quiero decirte de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, dice el libro de Corintios, todas son hechas nuevas. Y sabe que en este día puede ser nueva todas las cosas para vos, para toda tu familia. Así que en este día tienes la oportunidad de decidir, de cambiar, puedes decidir de traer a Jesús a tu hogar y las cosas comenzarán a cambiar. En esta hora quiero que ores conmigo allí del otro lado del receptor, que allí levantes tus manos y repitas conmigo esta oración. Lo primero que tienes que hacer es que invitarle a Jesús a que venga a tu vida. Y di conmigo estas palabras: Señor Jesús, en esta hora te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Vení ahora, te entrego mi vida,
Te entrego mi corazón. Lava mi vida con tu sangre preciosa. Limpia mis pecados con tu sangre. Y en esta hora, Señor, recíbeme como tu hijo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por pasar de la tinieblas a la luz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amigo o amiga, que en esta hora has hecho esta oración, yo te felicito porque Jesús entró a tu vida. Y ¿sabes qué? Él va a cambiar toda situación que te estaba agobiando. Bienvenida a la familia del Señor. Dios te bendiga en esta tarde y que esta palabra haya sido de bendición para vos. Bendiciones.